La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Que son los componentes del lenguaje sonoro. No decimos ya radiofónico porque obviamente ustedes hacen podcast a través también de sus emisoras. Así que estos cuatro son el ABC del lenguaje que, manejados de una manera creativa, tal como ustedes lo van a hacer en sus ficciones, pues podemos generar unos procesos de comunicación bien efectivos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por supuesto, la voz, que es el medio que normalmente empleamos en la radio. A veces se abusa mucho de la voz y terminamos generando un poco digamos, de programas muy verborreicos, ¿sí? Donde solamente estamos hablando, cuando en realidad podemos emplear, por supuesto, los otros componentes mucho mejor. Entonces, sí, se sufre mucho de la recarga vocal en las emisoras, pero bueno, para nosotros, para efectos de la ficción sonora, va a ser importantísimo que tengamos muy clara esta pequeña clasificación, y es que están las voces agudas y las voces graves, ¿sí? De tonos agudos y de tonos graves. Las voces masculinas, por supuesto, ustedes saben, las voces agudas son los tenores y las voces graves son los bajos. En la mitad están los barítonos, ¿sí? Y ustedes dirán, pero es que eso es en la música. Hombre, en la locución también, ¿sí? Para hacer radio, para hacer podcast, para hacer audios de videos, pues la clasificación es la misma. Uno busca un locutor o una locutora dependiendo de los tonos que necesite y del perfil vocal de las interpretaciones y del formato que quiere grabar con esa persona, ¿vale? En las voces masculinas, los tenores, digamos, por supuesto, en las voces agudas, que es muy fácil referenciarlos en la música, cantantes como Santiago Cruz, Andrés Cepeda, Juanes, son voces agudas, son tenores. Bajos en Colombia, al menos en la música popular, pues es muy raro que haya, en los coros sí hay, por supuesto, bajos, pero en la música popular solamente hay ejemplos de barítonos. Uno, creo que el más conocido en Colombia en este momento es Manuel Medrano, y que ustedes justamente notan la diferencia que hay allí. Es una voz mucho más grave, tiene registros graves, pero puede subir, no tanto como un tenor, pero bueno. Ahora, llevado al tema de la locución, es importante tener en presente esto porque muchas veces hay una tendencia a elegir que las voces más graves sean los narradores o las narradoras de las ficciones. Si es un dramatizado, casi siempre le ponen una voz grave, porque estas voces graves vienen de referencia desde hace muchos años, incluso de Calimán. Ustedes recordarán Calimán, con sus azules ojos, ¿sí? Estas voces se instauraron hace décadas en nuestro imaginario a través de la experiencia radiofónica y creemos que siempre las voces graves son las más importantes, y no. Una voz muy grave en un dramatizado, dependiendo de su duración, puede llegar a ser muy aburridora y puede ser muy pesada, ¿sí? Por el contrario, estaría bueno poder explorar otros tonos, como los de los tenores. Incluso la otra vez vi un documental en Discovery Channel que se llamaba Océanos en televisión y decía Océanos, narrado por Juanes. Juanes, y decía el cantante, lo pusieron a narrar. Obviamente lo hizo bien, pues eh, lo pueden hacer mejor otras personas, pero no lo hizo mal. Sí, lo dirigieron, pero lo interesante fue que como el documental era medio extenso, su voz, que no es una voz grave, su voz de tenor, permitió que la narración fuera muy fresca, muy oxigenada, muy dinámica, ¿sí? Entonces funcionó. Hay que tener esos criterios presentes justamente también para nuestras narraciones. Y la voz femenina, por supuesto, las voces agudas de mujeres son las sopranos, que uno siempre le dice soprano y uno está asociándola con la soprano lírica, la de ópera, y las voces graves de mujeres son las contraltos, ¿sí? Voces como la de Mercedes Sosa, ¿sí?
la de Andrea Guzmán, la de Gloria Trevi, ¿no? Pues son voces de contralto, voces muy graves. Hoy en día está Miley Cyrus, por ejemplo, son estas voces que son de unos tonos muy graves y que permite también recrear muchas cosas. Unas voces que en la radio suenan muy bien porque tienen una resonancia muy especial. Ahorita estábamos escuchando a nuestra compañera Sonia, si estás por aquí, que es una contralto, por ejemplo, ¿sí? Un color de voz muy bello, es una voz muy grave, pero recordemos, hay que determinar unos criterios para saber cuándo va esta voz y cuándo no, sobre todo en puestas de escena de ficción sonora. Y en la mitad están los mezzosopranos, ¿no? Que son ese registro en la mitad, que en la música, pues, Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, todos son mezzosopranos, pero acá también encontraremos compañeros y compañeras que tienen unos colores de voces muy especiales. Están los efectos, que algunos los llaman ruidos. Ruido me parece un término muy peyorativo, pero son los efectos, que son justamente estos sonidos que en los dramatizados hacen que los espacios y las acciones suenen verosímiles, es decir, que suene verdadero. Ojo, mis compañeros y mis compañeras radialistas, hay excelentes guiones, y esto lo hablábamos con nuestros colegas en estos días coordinando esta experiencia. Y hay unos guiones que son hermosos, pero de nada sirve que escribamos el guión más creativo del mundo, ¿no? Con los recursos más fascinantes, apoyados en fuentes increíbles, si finalmente, cuando lo ponemos en escena, pues escogemos mal las voces que lo van a interpretar, o que lo van a narrar, o que lo van a actuar. La embarramos, la embarrada, ¿sí? No tiene sentido. Recuerden que al oyente no le llega el guión. Ustedes cuando hacen radio en sus programas no dicen, amables oyentes, vamos a escuchar una crónica, ¿sí? Sobre los vendedores ambulantes de la plaza principal de nuestro municipio. Tenemos unas fallas ahí técnicas con el sonido, pero si vieran el guión, divino, una berraquera, ¿sí? ¿No? Al oyente no le llega el guión, al oyente le llega el producto sonoro. Entonces, tenemos justamente esta gran responsabilidad en los dos procesos, y es partir del sonido, ¿sí? Del cotidiano, para plasmarlos en un guión de una manera muy creativa, y luego del guión del papel, volver al sonido, en la puesta en escena, en la grabación, en la interpretación, en la narración, en cómo se incorporan estas pautas para que suene realmente verosímil, ¿sí? Aquí nos toca echar mano de la experiencia de la creación de Foley en el cine, que es un poco la que aquí queremos recrear, la experiencia del Foley en el cine, que obviamente viene nutrida también desde la época de la radionovela, hace muchas décadas, y que sigue siendo más que pertinente en estos casos. No nos quedemos con la grabación o bajar efectos de sonido de internet, sino qué bueno que en nuestras radios comunitarias podamos tener apertura para la grabación de efectos de sonido que realmente para nosotros sean claves y que se acomoden mejor a nuestras piezas de ficción sonora. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.